Una idea. Así empieza todo. Exterior de la mayor penitenciaría de California. Es de noche y llueve. Una limusina cruza la verja principal, cerca de un grupo de manifestantes que hacen una vigilia con velas. Las velas, bajo los paraguas, brillan como linternas japonesas. Me gusta, es original y parece bueno. Una manifestante, una mujer negra, está ante la limusina. Los faros la iluminan como una aparición. Sus ojos miran fijamente a los del único pasajero. El momento entre ambos es devastador. Él es el fiscal y ella la madre del que va a ser ejecutado. Muy bueno. Te lo dije, es muy bueno. Continúa. Bien. El fiscal cree en la pena de muerte y en la ejecución es un caso duro. Negro, 19 años y parece culpable. Estamos en la mayor democracia del mundo y el 36% de los que esperan su ejecución son negros, pobres y desclasados. Jura que la próxima persona que condene a muerte será lista, rica y blanca. Tú, yo, quien sea. Menudo gancho, ¿eh? Precioso gancho. Cuenta al final, Tato. Oh, sí. Plano del fiscal en un barrio residencial donde solo viven ricos. Una pareja tiene una discusión. Él se va furioso, sube a un coche. Es la misma noche lluviosa. El coche derrapa en una curva y cae por un barranco al río. La corriente se lleva el cuerpo. Verás, cuando la policía examina el coche, descubre que los frenos han sido manipulados. Es un asesinato. Y el fiscal decide ir a por su gran caso. Va a enviar a la esposa a la cámara de gas. Pero el fiscal se enamora de la esposa. Claro que se enamora de la esposa, pero la envía a la cámara de gas de todos modos. Entonces descubre que el marido sigue vivo. Había simulado su muerte. El fiscal llega a la prisión y se dirige a la cámara de gas. Pero llega tarde. El gas ya ha cumplido su misión. Está muerta. Te aseguro que no habrá un solo ojo seco en toda la sala. Hoy vamos a hablar del trabajo que está en la base de cualquier película, el guión. El cine cuenta historias a través de imágenes y sonidos. Establece, en definitiva, la antigua comunicación entre el narrador de cuentos y sus oyentes alrededor del fuego. Intentar que las historias sean novedosas e imaginativas y que estén contadas de la manera más sugerente y atractivas posibles es el desafío al que se enfrentan los guionistas. Pero como decíamos, antes que nada hace falta una idea. La idea de hacer Todos los hombres sois iguales surge de, nos reunimos los 4 guionistas y pensamos en una idea núcleo, lo que nosotros le llamamos idea núcleo, que es hablar del miedo que tenemos los hombres a la igualdad con la mujer. Es decir, pensábamos nosotros que a los hombres nos da miedo ser iguales a la mujer, entonces cogemos a 3 personajes masculinos y los enfrentamos contra una mujer, que es la testigo de lo que a ellos les ocurre, ¿no? Entonces es un poco la guerra de sexos, los hombres contra las mujeres, pero vistas desde los hombres, vista desde unos hombres que dicen unas barbaridades sobre las mujeres, que opinan sobre ellas y que no les da ningún complejo. Esa es prácticamente la idea de la que nosotros partimos. Y a la hora de estructurar, dijimos, bueno, pues hay 3 hombres que viven en una especie de paraíso, que es un piso de solteros que ellos se han inventado, y entra un ser, un alienígena, es como Alien, es decir, hay una nave, ¿no?, donde están los señores tan felices en su nave, y entra un extraterrestre, que es el personaje de Cristina Marcos, es la asistenta, y empieza a agredirles. Y de ahí viene la lucha, o sea, partimos casi de una estructura de cómic para hacer una historia de sketches, donde los hombres y las mujeres tienen una guerra, pero siempre desde el punto de vista masculino, para dejarnos como trapos a nosotros mismos. Las películas surgen también con frecuencia de la adaptación de textos procedentes de otros medios. La novela, el teatro o incluso el cómic, como el caso de Flash Gordon y Superman. Bueno, yo normalmente he adaptado bastantes novelas y siempre tengo tendencia a elegir un libro y luego adaptarlo. Ha habido muchos casos muy diferentes. Mis 2 últimas películas concretamente están basadas en novelas. Una es El maestro de esgrima de Arturo Pérez Reverte y otra es mi última película, Morirás en Chafarinas, de Fernando Lalana. Entonces, en las 2 elegí yo la novela, las 2 me parecieron que tenían personajes y ambientes y acciones suficientemente cinematográficas, y en las 2 he colaborado en el guión con el autor. A mí me gusta un cine más bien clásico, como narrativa, y me gusta el cine en que hora y media o en 2 horas pasen montones de cosas. Entonces, una novela me interesa que haya una historia emocionante, que haya una progresión de interés, que haya un planteamiento de un conflicto, de un problema, de un crimen, de una relación sentimental fuerte, que haya un desarrollo y que haya un desenlace. Digamos que a mí me gusta un cine más bien clásico, como narrativa. Volviendo a las 2 últimas, El maestro de esgrima, tanto el profesor de esgrima como la alumna eran 2 personajes muy fuertes y muy interesantes, y había una trama política, un thriller de época detrás que era apasionante, y por eso me gustó. En el caso de Morirás en Chafarinas, yo leí el libro, que es un premio nacional de literatura juvenil y es una novela muy conocida por el público joven,
Y le llamé a él, le pedí los derechos y luego lo que pasa es que estuvimos discutiendo sobre cómo enfocar la historia. A mí no me acababa de convencer la parte final de la novela porque exigía unos decorados muy caros y una superproducción a los Spielberg, y aparte prefería más llevarla por un terreno del suspense a lo Hitchcock. Y Fernando Lalanap y yo hicimos el guión, él estuvo de acuerdo y bueno, hemos trabajado los dos muy a gusto en este proyecto. En otras ocasiones, la fuente de la que se alimenta el cine es la pura realidad. Sean los hechos históricos, como en el caso del descubrimiento de América, o alguna noticia reciente aparecida en los periódicos. La mayor parte, prácticamente todas las películas que yo he hecho, películas y series de televisión, han surgido de noticias. Quizá viene porque después de yo estudiar cine, pues estuve durante unos años trabajando como periodista, y entonces la evolución de una noticia a una película es muy sencillo. Hay una noticia sorprendente, algo, por ejemplo, la primera película como el caso Almería, ¿no? Era un hecho que conmovía a la sociedad española. Entonces, a partir de aquella noticia, tú empiezas una investigación, una documentación, prácticamente como lo hacen los periodistas. Es decir, quieres ir a buscar a la gente que ha visto aquello, los abogados, los testigos, los familiares, y recoges mucha documentación. Entonces, una vez has recogido la documentación, se trata de estructurar, de construir un guión, entonces, con una intensidad dramática, dosificando las escenas, etcétera y tal, pero siempre manejando un material que es el material de la realidad, ¿no? Hay otra forma de tocar una noticia, que es, por ejemplo, la última película que he hecho, Una casa en las afueras, en la que parte de una noticia pequeña, que ves de golpe en un periódico, que te llama la atención y dices, caray, qué historia, qué situación tan sorprendente, tan original. Pero allí no hace falta documentación, puesto que el caso no es un caso conocido, nadie se ha enterado casi de lo que ha ocurrido, y ahí lo que te vale es la situación dramática de plantear la noticia, y a partir de ella lo que haces es desarrollarlo ya de una forma más imaginativa, con mucha más libertad, sin tenerte que ceñir a lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, pues en mi película el protagonista es un técnico de ordenadores y en la realidad era un policía. Es decir, cuando la noticia la utilizas simplemente como una situación dramática, es igual que un guión convencional en el que alguien decide de golpe, está enamorado de su mujer, ella no le quiere, la mata a ella y al padre. Es decir, esto es una idea que la puedes sacar de un periódico, se te puede ocurrir a ti, a partir de esto desarrollarla. El problema se plantea, y es mucho más, y es lo que tiene mucha dificultad en un guión así, cuando el guión se ciña a la realidad. Es decir, cuando estás haciendo una película, por ejemplo, otra que hice yo, Redondela, o el caso Almería, en el que tienes que contar algo que ocurrió. Allí es complicado porque tú no puedes fingir, o sea, no puedes inventarte situaciones porque te apartarías de la realidad. Y entonces los datos que tienen, los elementos estos, los tienes que jugar de una forma que dramáticamente den un interés, ¿no? Es decir, tengan un interés narrativo. Hay dos formas de hacerlo esto, ¿no? Hay una forma que es la forma que hicieron los italianos, sobre todo en los años 60, Francesco Rossi, que era que simplemente el hecho de ir acumulando datos, de contarlo, narrabas algo. Por ejemplo, hay una película de Salvatore Giuliano. El ir contando datos y tal era contar la historia de Giuliano. Lo que pasa es que no tenía un elemento, digamos, dramático tan interesante como, por ejemplo, los americanos lo hacen con una película muy importante que se llama Missing, de Costa Gabras, sobre el tema de los desaparecidos en Chile. Allí, ajustándose a la realidad, crean una situación dramática impresionante. Es decir, en el que hay un desarrollo, Jack Lemmon, Sissy Spacek, las relaciones entre ellos y tal, y hay una construcción como se han manejado tan bien los elementos que han llegado a construir una situación que parece como inventada, o sea, en el que hay un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, en el que hay un crescendo, ¿no? Es mucho más difícil hacerlo así. Sea cual sea su origen, lo importante es que la idea de la que surgirá la película tiene que tener fuerza y ser atractiva. Vamos a ver a modo de ejemplo cómo nació una de las mejores películas de la historia del cine, Ciudadano Kane. En 1940, un joven director buscaba temas para hacer su primer film. Después de barajar varias posibilidades, recurrió a una idea sencilla. Una película sobre un hombre al que presentaría desde varios puntos de vista a través de los recuerdos y la visión que otros personajes tuvieran de él.
Contar la misma cosa varias veces desde perspectivas totalmente distintas. Esa era la base de la película. Luego vino la pregunta, ¿quién será ese hombre? Charles Foster Kane. Y decidió crear un personaje basado a grandes rasgos en un conocido magnate de la prensa. Un triunfador, un protagonista que le permitiese cuestionar el sistema de valores de la sociedad estadounidense. Un personaje que encarnase el ideal norteamericano de riqueza y poder. Por sus opiniones sociales y por la forma en que ha atacado las tradiciones americanas sobre la propiedad privada y la iniciativa particular, es simple y escuetamente un comunista. Y ese mismo mes, en la Plaza de la Unión... El nombre de Charles Foster Kane es una amenaza para todos los honrados trabajadores de este país. Él es ahora lo que siempre ha sido y lo que será siempre, un fascista. Y una opinión más. Esto era tan solo una idea y había que desarrollarla. Para que se pueda rodar una película, hace falta crear un argumento. Es decir, inventar una historia en la que se describen los personajes, sus relaciones, el objetivo de cada uno de ellos, su conflicto, los obstáculos con los que se encuentran y la solución final. Esto es lo que en el mundo del cine se conoce por sinopsis. Bueno, yo creo que se hace una sinopsis para dejar sentado, digamos, la historia, el género, el tono del guión que se va a escribir. Hay un riesgo, que se tenga, digamos, una idea preconcebida y que cuando uno se ponga a trabajar en ese guión, cuando los personajes se desarrollen y se desarrollen sus interrelaciones, al final, digamos, la sinopsis no sea más que un recuerdo que se parece muy poco al resultado. Charles Foster Kane muere en su gran mansión de Xanadu. Los noticiarios dan cuenta de la muerte de una de las más grandes personalidades del país. Un periodista que quiere hacer un gran reportaje sobre su vida investiga en los archivos y entrevista a las personas que le han conocido. Gracias a estos testimonios, la vida de Kane va reconstruyéndose como si fuese un rompecabezas en el que van insertándose las distintas piezas. A los 5 años de edad, hereda una gran fortuna y es separado de sus padres, quedando a cargo de un banquero que se ocupa de su educación. Tras viajar y disfrutar de la fortuna heredada, Kane, al que no le gustan sus otros negocios, compra un periódico y comienza su carrera como editor sensacionalista. Conoce a los principales políticos de distintas naciones y crea opinión respecto a los diversos conflictos y guerras. A través de la influencia conseguida con el periódico, intenta entrar en política para ser gobernador del estado, pero pierde las elecciones, que él denuncia como fraudulentas. Fracasa igualmente en su primer matrimonio y se casa por segunda vez con Susan, una joven a la que intenta lanzar sin éxito como cantante de ópera. Frustrado y aburrido, se retira a su fastuosa mansión de Xanadu. La incomunicación y el aislamiento provocan que Susan le abandone, sumiendo a Kane en un profundo abatimiento. Poco tiempo después, Kane, uno de los hombres más influyentes de América, muere solo. El testimonio de Susan, convertida en bailarina de un inmundo cabaret, el de Bernstein y Leyland, 2 ancianos que fueron sus empleados, y de su mayordomo, reconstruirán su tremenda personalidad y su compleja historia. Esto mismo, pero algo más extenso, podría ser la sinopsis de una película. En ella deben quedar clara la historia y sus personajes principales, es decir, cómo empieza, qué pasa y cómo termina, o lo que es lo mismo, su planteamiento, nudo y desenlace. Muchos creen que escribir un guión es simplemente ponerse y escribirlo y que eso se puede hacer en muy poco tiempo. Bueno, se puede hacer en muy poco tiempo, pero en general es un proceso muy largo, muy costoso, un proceso de elaboración muy lento en el que se van haciendo preguntas, las preguntas es lo más importante, y se van encontrando las respuestas. Las preguntas se siguen manteniendo, las respuestas van variando. A mí me gusta hacer primero un desarrollo literario de la historia, en el sentido en que quepa mucho, de sentimientos, emociones, ideas visuales e incluso apuntes de diálogo. Esto hay gente que lo llama un tratamiento. Yo no le doy ningún nombre, pero si le diera alguno le daría tratamiento. Una vez concluido el tratamiento, conocemos ya los escenarios, lo que ocurre en cada uno de ellos y cómo se comportan en cada caso los personajes principales y secundarios.
En definitiva, el tratamiento consiste en contar el argumento paso a paso, aunque todavía sin escribir los diálogos. La dificultad está en traducir el pensamiento al lenguaje cinematográfico, en sintetizar las acciones y en escoger los puntos culminantes y desechar otros que entorpezcan la trama. Una gran historia puede fracasar si se desarrolla de forma equivocada. Por el contrario, una historia no demasiado original puede cobrar interés por el modo de contarla, por la manera en que los acontecimientos y los datos de la historia se dan a conocer al público. Los guionistas de Ciudadano Kane tuvieron que resolver diversos problemas de construcción cinematográfica. El primero era que, al estar contada la historia desde los recuerdos de los distintos personajes, la película podía resultar excesivamente deslavazada y dispersa, convertirse en una sucesión de escenas aisladas que no hiciesen avanzar la narración. Para evitar este problema, los recuerdos se presentan prácticamente en orden cronológico, correspondiendo a cada narrador un fragmento de la historia de Kane, desde su infancia hasta sus últimos días. ¿Sabes lo que te digo? Estoy seguro de que si hubiera sabido Fred Graves lo que iba a pasar, habría puesto las escrituras a nombre. Emily era la primera mujer de Kane. ¿Cómo era? Como todas las que iban a aquella academia. Muy bonitas, preciosas. Emily quizá algo más. Bueno, pues después de los 2 primeros meses, ella y Charlie ya casi no se veían, solo al desayunar. Un matrimonio igual a cualquier otro matrimonio. Eres preciosa. Eso no puede ser. Lo es, eres muy, muy bonita. Nunca había asistido a 6 fiestas en una sola noche. Diga lo que sea. Todo lo que se le ocurra acerca de usted y del señor Kane. Supongo que no le gustaría escuchar todo lo que se me ocurre ahora acerca de Charlie Kane. Bueno, tal vez no debí cantar para él la primera vez que nos vimos. Pero luego canté cientos de veces. Había que entenderle. ¿Era exigente con el servicio? Sí, pero yo sabía manejarle. Como cuando le abandonó su esposa. En segundo lugar, hacía falta un elemento narrativo que sirviese de eje a la película, un misterio cuya resolución fuese la referencia que centrase la atención del espectador. Una palabra enigmática pronunciada en el lecho de muerte por Kane se convierte en el motor de la investigación que nos conduce a descubrir las facetas desconocidas del personaje. Las últimas palabras de un hombre... Usted no lee los periódicos. Al morir, Charles Foster Kane dijo solamente una palabra. Rosbud. Sí, el único que dijo, Rosbud. Hombre fuerte. Un momento. Silencio, cállense. Así no podemos entendernos. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbud. ¿Qué significará? Usted no será Rosbud, ¿verdad? ¿Cómo dice? Rosbud. Usted sí es Janis. Sí, señor. Yo... Buenos días. Señor Bernstein, habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir... Eso de Rosbud, ¿eh? Señor Leland, ¿qué sabe usted de Rosbud? ¿Rosbud? Oh, claro, lo que dijo al morir. Rosbud. ¿Rosbud? Sí, puedo hablarle de Rosbud. ¿Cuánto me pagará por ello? Uno de los principales problemas de Ciudadano Kane era precisamente hacer avanzar una historia que narraba la vida entera de un personaje. Cuando los guionistas abordaron el primer matrimonio de Kane, podían haber recurrido a una serie de momentos claves que transcurrieran en distintos decorados. Sin embargo, eligieron una vía mucho más sencilla y eficaz. Diré a Bernstein que aplace mis citas hasta mediodía. ¿Qué hora es? No lo sé. Tarde. Al contrario. Charlie. ¿Tú sabes cuánto tiempo me tuviste esperando anoche cuando dijiste que ibas 10 minutos al periódico?
Una simple secuencia de conversaciones en las que va variando la actitud de los personajes explica el hastío y el progresivo distanciamiento del matrimonio, manteniendo la unidad del discurso sin detenerse en explicaciones innecesarias. Como dices en el periódico. No me refiero a eso. Es lo que publicas, atacando al presidente. ¿Te refieres al tío John? Me refiero al presidente de los Estados Unidos. Que sigue siendo el tío John. Un tonto sin malas intenciones que deja el gobierno en manos de esa pandilla de granujas. El escándalo del petróleo, El presidente es él, Charles, no tú. Ese es un error que se corregirá cualquier día. Lo que el señor Bernstein le ha regalado ayer al niño es una verdadera atrocidad, Charles. No puedo dejárselo en ese cuarto. El señor Bernstein puede ir al cuarto de los niños cuando quiera. ¿Es necesario que lo haga? Sí. Oye, Charles, todo el mundo va a pensar... Lo que yo les ordene que piensen. Una regla técnica para escribir un guión consiste en diferenciar claramente los diálogos de la acción que se está desarrollando. Para ello, la descripción de los escenarios, el movimiento de los personajes y objetos se suelen hacer a toda página, o bien en la mitad izquierda, mientras se reserva a la derecha para los diálogos y efectos sonoros. Conocida ya la que va a ser la estructura narrativa de la película, se inicia la escritura del guión en sí, desarrollando las situaciones y los diálogos. Para escribir un guión hay que dominar una serie de conocimientos técnicos que son fáciles de aprender y otros que son algo más complicados. Lo primero que hay que saber es que, igual que una novela se divide en capítulos, una película se divide en secuencias o escenas. Una escena es la acción continuada que transcurre en el mismo escenario. Es decir, que cada vez que se cambia de decorado o se da un salto en el tiempo, se cambia de escena. Cuando una serie de escenas sucesivas tiene un significado completo, cuando una misma acción transcurre en varios escenarios, el conjunto se conoce con el nombre de secuencia. Así pues, un guión cinematográfico hay que escribirlo dividiéndolo en escenas ordenadas y numeradas y situando cada acción en su escenario correspondiente. También es necesario señalar en el encabezamiento si esa acción transcurre de día o de noche, o si tiene lugar en el interior de un edificio o al aire libre. Todo ello es bastante sencillo, pero lo fundamental es escribir cada una de las secuencias según su función e importancia en la película. Para ello, el guionista debe decidir cómo empieza cada secuencia, qué pasa en ella, los diálogos de los personajes y cómo termina. También debe evitar las escenas inútiles para la película o bien que no aportan nada al progreso de la historia. ¿A cuántos hombres has olvidado? A tantos como mujeres tú, me imagino. No te vayas. Pero si no me he movido. Dime algo bonito. Claro. ¿Qué deseas oír? Miénteme. Dime que me has esperado estos 5 años. Dímelo. Todos estos años te he esperado. ¿Y que habrías muerto si no hubiese venido? Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. Te quiero como tú me quieres a mí. Gracias. Deja ya de hacerte la víctima.
¿Crees que lo pasaste mal? Yo no encontré esta casa, tuve que edificarla. ¿Y cómo piensas que lo conseguí? No quiero saberlo. Pues yo te lo diré. Por cada madera, por cada ladrillo, por cada piedra... ¡Basta ya, Viena! ¡Calla! No, tienes que escuchar. Te he dicho que no quiero saberlo. No puedes hacerme callar, Johnny. No puedes. Antes me habría arrastrado para estar cerca de ti. Te he buscado en todos los hombres que he conocido. Oye, bien, has dicho que tuviste una pesadilla. Lo mismo que yo, pero ya ha pasado. No, no ha pasado. Es como hace 5 años. No ha pasado nada entre tanto. Eso quisiera. Nada. No tienes que contarme nada porque nada fue real. La escena nos ha revelado la información necesaria. Viena y Johnny tuvieron una historia de amor años atrás y pese a la dureza con la que recubren sus sentimientos, aún están enamorados. La escena está planteada como si fuera un guión en miniatura, con su planteamiento, su conflicto y su desenlace, pero al tiempo está en función del conjunto de la película. A partir de este momento sabemos que, pase lo que pase, la unión de los personajes es indisoluble. ¿Por qué has tardado tanto? Los diálogos deben revelarnos la mentalidad y actitudes de los personajes, sin por ello resultar obvios. Proporcionar información complementaria a la acción y, sobre todo, en los momentos culminantes, ir aumentando la tensión hasta alcanzar el clímax de la escena. Es posible que un guión se compre por una productora y que no se filme hasta varios años después, o que las condiciones de producción limiten los escenarios o los personajes. Algunos guionistas se sienten traicionados cuando ven la película finalizada. Esto también es posible que ocurra en alguna ocasión, pero un guionista profesional debe saber que un guión no es una obra literaria acabada como una novela, sino un instrumento fundamental para construir una película. Un guión no se escribe ni una ni dos, sino hasta 4 o 5 o las veces que haga falta, hasta que queda a gusto del director y el guionista, y por supuesto también del productor. Y eso no siempre es fácil. ¿Que la quieres hacer cómo? ¿En blanco y negro? ¿Y eso qué es? ¿Un café con una bola de mantecado? A mí me va a dar algo con vosotros, ¿eh? Primero el titulito. Me deprimo demasiado. Despacio, me deprimo despacio. Y cuando tenga que venderse a la televisión, ¿qué hago? ¿La coloreo yo a mano? Venga, hombre, vamos a ser serios. Balboa Film solo hace películas en color. Lo otro, déjaselo a tu amigo Woody Allen. Bueno, que tengo prisa. ¿El guión te gusta o no? ¿Pero cuál de ellos? Porque hay 3. No, solo es un guión con 3 finales distintos. ¡Joder! Atiende bien, Samuel Goldwyn de los cojones. La película se llama Me deprimo despacio. La vamos a hacer en blanco y negro y voy a rodar 3 finales. ¿Pero quién os habéis creído que sois vosotros? Los frescos del barrio. Somos panaderos. Yo creo que lo principal es la idea, el argumento, que te interese, que te guste, y luego un guión. Un guión, eso a rajatabla. El guión tiene que estar rozando la perfección. Lo que pasa es que eso casi nunca se consigue, ¿no? Un guión hay que trabajarlo desde el principio muchísimo y conseguir que ese guión sea que tenga resueltos todos los posibles fallos que pueda tener la película. Dicen que no hay una buena película sin un buen guión. Dicen que puede haber un buen guión que se estropee si el director no anda listo y se le va a la película, ¿no? Pero que de un mal guión nunca ha salido una buena película. Y yo creo que es verdad. Tú ves un guión, lees un guión, resulta que ves que hay un bache de interés en un momento determinado, cuando hagas la película te encontrarás el bache en el mismo sitio, y eso es una regla como de oro en el cine. Así que yo diría que lo más importante para mí es el guión. Y esta importancia fundamental del guión nadie la ha descrito mejor que Alfred Hitchcock. El mago del suspense repitió muchas veces lo siguiente: los elementos más vitales para una buena película son 3. En primer lugar, el guión. En segundo lugar, el guión. Y en tercer lugar, el guión. Jonathan, esa es mi mejor escena.
Y tú la has reducido a 3 líneas. Mira, Jonathan, creo que no lo has comprendido. El muchacho se marcha. Probablemente lo van a matar. Por tanto, cuando habla la madre... Es que no habla. Avanzamos con la cámara hacia ella. Intenta hablar, pero no puede. Está demasiado emocionada para poder hablar. Y dejamos que el público imagine lo que ella está pensando. Créeme, Jim, lo imaginarán mucho mejor que si lo expresáramos con palabras. ¿Te parece bien? Sí, profesor. Veamos la última escena.